Más Noticias. Una vez más les damos las buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora. Miles de personas marchan en este momento por las calles de Bogotá en cumplimiento del 7º día de protestas y el 2º paro nacional en una semana. Nos vamos a la Plaza de Bolívar, donde se encuentra Eduardo Higgins, para que nos cuente cómo transcurre la jornada. Eduardo, muy buenas noches. Paula, muy buenas noches y me encuentro en la Plaza de Bolívar, donde hoy, en las horas de la tarde antes de la protesta, alguien se me acercó y me ofreció un tapaboca, pero no hubo necesidad de usarlo porque de verdad que ha sido una de las manifestaciones más pacíficas en estos 7 días de paro. Vamos a decirle, Paula, a nuestro camarógrafo John Niño, que nos muestre lo que está sucediendo a esta hora en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, hoy dominada por un inmenso cartel que tiene la imagen del estudiante Dylan Cruz, quien murió en la noche de este lunes. Hoy, mientras que la marcha avanzaba, se transformaba, había momentos de tensión, me tomé el trabajo de analizar algunas de las claves de esta protesta. Y la primera es que la manifestación tuvo su vigor, pero con menos tensión. Quizá obedeció a que la plaza se convirtió en un escenario donde confluyeron artistas, músicos y teatreros. La cultura bajó los decibeles de la tensión que habíamos sentido en otras manifestaciones. También ha sido muy importante la presencia de funcionarios de la Procuraduría. Paula, le quiero contar que los mismos manifestantes se encargaron de controlar algunos brotes de violencia, de peleas, que eran propias debido a los momentos de tensión que hemos vivido en la tarde de hoy en la Plaza de Bolívar. La muerte del estudiante Dylan Cruz fue foco de las arengas. Aún así, no pasaron a un segundo renglón las motivaciones que generaron este paro que se inició el pasado 21 de noviembre. Todos los manifestantes siguieron pidiendo más educación, más salud y por supuesto el sistema de pensiones que a propósito pasará por el Congreso para una serie de modificaciones. Yo, mientras tanto, los voy a invitar a ver un informe que hemos preparado para entender otra de las claves de la manifestación de hoy en la tarde que sigue a esta hora en la Plaza de Bolívar. 7º día de paro. La multitud en la Plaza de Bolívar volvió a espantar a las palomas que en circunstancias normales atraen a los turistas. Esta vez volaron las arengas del inconformismo. Aquí, el himno nacional se convirtió en la más reciente elegía por las víctimas fatales que cobró el paro nacional. Una camiseta que dice love, amor. Es clarísimo su mensaje de hoy. Más amor y menos guerra. Siguen las reclamaciones. ¿Cuál es la tuya? La mía es por una mejor educación. Tengo una hija y pienso en el futuro de ella. Pienso en que tenemos que pensar en esa educación de calidad, en esa educación digna para todos los jóvenes, que no tengan ningún tipo de exclusión, que tanto urbana como rural, todos tengan ese derecho. La tarde se puso espesa y con las horas tomaron fuerza los mensajes pacifistas. Hoy tiene no uno, sino 2 corazones. Así es, pues 2 corazones que están vibrando por este sentir nacional, porque se está transformando no solo la política, sino se despierta la sociedad. Por eso hoy estoy acompañando a cada uno de estos compatriotas, porque no podemos seguir así, más vale que nos expresemos, siempre lo hemos hecho, pero creo que ya hay un momento y una emotividad distinta y por eso estoy hoy acá. Entre la multitud sobresalen las penúltimas cacerolas de la Plaza de Bolívar. Hubo pocas, pero igual se escucharon. El cacerolazo no se resigna a perder la jerarquía social que ha tenido en los últimos días. Pocas cacerolas hoy, pero las hay. Las hay y las tiene que seguir habiendo. ¿Cuál es su mensaje? No más violencia, más educación, más tolerancia y un cambio profundo en nuestra forma de pensar. La muerte de Dylan Cruz desarrolló otra forma de protesta pacífica. Los manifestantes apelaron a la música, a la teatralidad. No sé a quién entrevistarse, a Mayra o a Vladimir. Bueno, quiero decirte que yo soy el reportero. Quiero decirte que yo también soy un reportero. Estoy acá desde la Plaza de Bolívar informándole a todo el mundo. ANHP el Noticin, es decir, no hay presupuesto. Por un día no se presentaron confrontaciones entre la fuerza pública y los jóvenes que siguieron afincados en las calles.
No obstante, entre las sorpresas de la protesta hubo un encuentro cercano del tercer tipo, entre el Bolívar que observa la plaza y un marciano carnavalero. Si no me falla mi Martian English, voy a preguntarle algo. ¿Qué mensaje hoy, séptimo día de paro? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Esto es un llamado para todas las colombianas y todos los colombianos. El marcianito ha bajado a la tierra para dar un mensaje de amor, de fraternidad y de paz. Este es un llamado para todas las personas y en estos momentos a aquellas que nos están escuchando, el llamado es: salgan a manifestarse no por un llamado de violencia, no por polarizar las ideas de las personas. Salgan por amor, por unificación del pueblo. La marcha de hoy tuvo el mismo vigor de las anteriores. Lo dijeron los vendedores de hamburguesas con cebolla bien picante, la que hace llorar como si fuera un gas lacrimógeno. ¿Qué tal las ventas? Bueno, un poco mejor, está mejorando. Bueno, gracias aquí a la manifestación, pues. Hoy reina la paz aquí y aquí estamos apoyando a todos. Lo que sea por la paz lo apoyamos hoy aquí. La protesta podría extenderse en los próximos días. Hoy fue ejemplarizante. Se pudo gritar sin necesidad de echar mano a la violencia de las últimas revueltas. Se vivió el paro con P mayúscula, con P de paz. Televidentes, quiero insistir, esta ha sido una de las manifestaciones más pacíficas en los 7 días de paro. Margarita, siga usted con más noticias en estudio. Eduardo, muchísimas gracias por toda la información. A esta hora llega al portal de la calle 170 la marcha de estudiantes que partió a mediodía de la Universidad Nacional. ¿Cómo transcurrió la movilización? Se lo preguntamos a Fabián Forero. Fabián, buenas noches y adelante. Margarita y televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos en la autopista norte con calle 163. En este momento los manifestantes, los estudiantes universitarios que salieron de la Universidad Nacional hacia las 12:20 del día llegan al portal de Transmilenio de la calle 170. Hay que decir que ha sido una marcha completamente pacífica. No ha habido enfrentamientos con el SMAT de la Policía Metropolitana de Bogotá ni ninguna alteración en el orden público. Sin embargo, en este momento el norte de Bogotá está completamente colapsado en materia vial. Están bloqueadas, están cerradas todas las estaciones de Transmilenio, desde la calle 57 hasta Terminal, esto en la 183, y tampoco hay servicio en el portal de la calle 170. Los vehículos han tenido que transitar por el carril lento de la autopista norte. Nosotros hemos recorrido, hemos acompañado esta marcha desde su salida hacia las 12 del día, y este es el color de lo que pasó esta tarde con la marcha universitaria en Bogotá. El SMAT se preparó, pero no hubo asomo de disturbios. Los estudiantes de la Universidad Nacional, la Pedagógica y la Distrital prefirieron las consignas y no las piedras. Estamos tratando de que las cosas se vayan tranquilas. Obviamente, si el SMAT no nos reprime, aquí no va a pasar nada. Tomaron la avenida Caracas al norte, dejando ver su inconformismo y a la vez entonando la banda sonora de este año en Colombia. El único que se disparó en la marcha fue el ingenio. Sobraron los carteles que resumían lo que se piensa en las calles. Lo que hace que los estudiantes volvamos a unirnos es prácticamente, primero, lo que sucedió con el compañero Dylan, es algo que en verdad no lo vamos a olvidar y es lo que nos va a mantener acá en las calles. Ya era tiempo de que la gente protestara por todo lo malo que tiene este gobierno, de verdad que sí. Todo lo que está haciendo, todo es negativo. Siempre que se despierte la gente del pueblo, sin necesidad de echar piedra, sin necesidad de revolversión. Una protesta decente pero enérgica. Mientras en las alturas se decía presente, el amor se manifestaba al ritmo de los peroles. Yo soy privilegiada, yo trabajo y todo, pero hay que luchar por los que vienen. El tema de la educación, las políticas del Estado. Quienes sufrieron los rigores de la movilización fueron los usuarios de Transmilenio, que debieron esperar durante horas dentro de los articulados. Filas y filas de Transmilenios, esa fue la constante durante todo el día en avenidas como la Caracas.
Hoy Transmilenio informó que reabrió 6 estaciones de las más de 60 vandalizadas la semana pasada. Bueno, hay que decir que en este momento Transmilenio en su último reporte ha dicho que 17 buses del sistema han sido vandalizados por los diferentes manifestantes en varias portales y estaciones de Transmilenio. Los usuarios del sistema han usado el sistema cerca de unos 2.100.000 usuarios que han pagado su pasaje el día de hoy. Una estación de Transmilenio, la de la avenida Ciudad de Cali, en el portal 80, en la calle 80, fue vandalizada por algunos manifestantes. Es el reporte general que ha entregado Transmilenio, pero las autoridades dan un reporte positivo porque no se han presentado alteraciones al orden público durante toda esta protesta que fue numerosa desde la Universidad Nacional hasta aquí, donde nos encontramos cerca al portal de la calle 170 en el norte de Bogotá, donde la marcha transcurrió sin mayores dificultades. Vamos a estar, Paula, y televidentes muy pendientes a lo que aquí pase con esta marcha universitaria en el norte de Bogotá. Soy Fabián Forero, desde el norte de Bogotá, Red Más Noticias. Fabián, pues gracias por su reporte, y usted ya lo decía, algunos hechos de vandalismo que se han presentado de forma aislada, pero hay que recalcar ese tinte pacífico de estas marchas de hoy. Y del norte de Bogotá nos vamos al Parque de los Hippies, donde se encuentra Paula Granados y en donde además se presenció hace un par de horas un emotivo cacerolazo sinfónico. Paula, buenas noches y adelante. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la carrera séptima con calle 60. Aquí es el Parque de los Hippies. Cerca de 2.000 personas se encuentran aquí reunidas de diferentes partes de Bogotá. Han llegado jóvenes y también de varias universidades. Fue una convocatoria que se hizo por redes sociales para reunirse en este lugar de la capital del país, que es muy céntrica. Aquí nos hemos encontrado una manifestación pacífica, como ustedes lo pueden ver en el momento, estos jóvenes con la mano arriba tratando de hacer una manifestación y también un símbolo de paz. Diferentes grupos de jóvenes han expresado su protesta a través de estos símbolos de paz, pero también a través de actos culturales. Desde temprano se instalaron aquí a crear sus pancartas, a cuadrar también todos sus instrumentos con los que han interpretado música colombiana y también a prender sus antorchas. También han lanzado pólvora en símbolo de la protesta y también de lo que le piden al gobierno. Hay que decir que por este sector se encuentra cerrado el carril norte-sur, oriente-occidente. Les recordamos, esta es la carrera séptima con calle 60, el Parque de los Hippies. Este punto en los días de paro y marchas se ha identificado como un espacio en el que, además de las arengas y también el cacerolazo, pues las actividades culturales que adelantan los jóvenes, que en su mayoría, hay que decir, los que están en esta plaza son jóvenes, pues son los que han logrado una gran convocatoria de personas, quizás porque aquí se reúnen diferentes etnias de jóvenes. Hemos visto indígenas, hemos visto afrodescendientes, hemos visto jóvenes, campesinos, cada uno representando su sentir desde lo que es su cultura. Termina este minuto de silencio que ellos dicen es por la muerte del joven Dylan. Muchos de ellos también llegan con sus cacerolas, con sus cucharas. Hemos hablado con algunos y nos dicen pues que sus mamás se han puesto o han estado molestas pues porque les han dañado como los utensilios de cocina, pero que los han apoyado por ser marchantes de este paro nacional. Eso es lo que sucede a esta hora en el Parque de los Hippies, carrera séptima con calle 60. Sigan ustedes en estudio. Paula Granados, Red Más Noticias. Paula, pues interesante dato el que usted nos cuenta. Las mamás están un poco molestas porque las cacerolas de la casa ya no están en tan buen estado, pero bueno, si es para esta jornada de protestas pacíficas, vale la pena. Después compramos otra. Vamos con nuestra pregunta del día, que tiene que ver, por supuesto, con la coyuntura que sigue viviendo el país. Aquí está para que ustedes participen. Después de 7 días de marchas, ¿usted está de acuerdo con las protestas? Participe a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Ya saben, nos encuentran como @Red Más Noticias, y los vamos a leer hacia el final de esta emisión, que hoy va de 2 horas.
El presidente Duque dio luces de qué sector político estaría tras el caos y la violencia que se han desatado en las marchas. El señalamiento no solo fue por parte del gobierno. Alcaldes que llegaron a la Casa de Nariño no tuvieron rodeos para señalar al exalcalde Gustavo Petro. En medio de la nueva convocatoria al paro nacional, el presidente aseguró que no dejará el país en manos de pirómanos que quieran generar caos y confusión en medio de la situación que atraviesa Colombia. Aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas. Esta mañana el presidente empezó a dar luces del sector político que según el gobierno estaría incitando a la violencia aprovechando el clamor ciudadano. Cuando gané la presidencia de la República, esa misma tarde, quienes hoy incitan muchas veces a la violencia son los que se dieron a decir que iban a estar siempre en las calles, que no iban a dejarme gobernar, que lo que querían era inclusive que yo no terminara mi periodo. Y yo creo que con mi respuesta claramente usted sabe a quién me estoy refiriendo. Yo sé, y no se preocupe, que creo que ya sin tener que mencionar el nombrecito, usted ya lo tiene claro. Pero esa sensación no solamente es del presidente. Alcaldes que llegaron a la Casa de Nariño para cumplir con una cita que hace parte de la conversación nacional señalaron explícitamente a Gustavo Petro. Acá hay personas que han aprovechado esta crisis con beneficio político y eso no es justo. ¿Petro, alcalde? ¿Petro? Pero literal. Petro no tiene un interés diferente a simplemente él figurar y creerse el líder de esas marchas, que no lo es. Ya ha sido además desautorizado también por muchos de los organizadores de la marcha. Tras una reunión de varias horas con los alcaldes capitales, el llamado fue a la unión y no a la división. ¿Y le dice algo a Gustavo Petro, alcalde? ¿Cómo? ¿Le dice algo a Gustavo Petro que algunos sectores lo han criticado por esos mensajes? No, pero a Gustavo Petro y a todo el mundo. Aquí nadie puede ser incendiario en un país en la cual no hemos hecho sino apagar incendios durante 50 años. Este es un país distinto, donde la gente puede protestar, donde yo digo que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar civilizadamente. El alcalde actual de Medellín criticó una vez más los mensajes que podrían derivar en caos en las calles en medio de las movilizaciones. Petro parece como si no se hubiera desmovilizado. Y yo ese mensaje lo quiero mandar porque es increíble los mensajes que escuchamos en las redes sociales. El alcalde de Neiva, donde recientemente hubo varios heridos en medio de manifestaciones entre policías y ciudadanos, aseguró que cuando era joven estuvo en las calles también y que la salida es el diálogo y no la violencia. No es con una capucha, no es escondiendo el rostro, jamás escondí el rostro. No es a través de la incitación a la violencia como vamos a cambiar este país. El ex candidato presidencial Gustavo Petro se pronunció a través de redes sociales. No, Duque, el culpable del paro no soy yo, es usted. Es de tontos no mirar por qué una política pública produce el malestar y el rechazo de la mayoría ciudadana. Las mías, como alcalde de Bogotá, siempre gozaron de mucho apoyo popular. ¿Podría usted aprender de ellas? En su defensa también se pronunció el actual alcalde de Ibagué, que en su momento fue funcionario de Gustavo Petro cuando este estaba en la alcaldía de Bogotá. Aquí el problema no es Petro. Petro no es el que está sacando todos esos muchachos. Errada situación. Nunca había visto más compromiso de los jóvenes, que son muy diferentes a nosotros. Pero aquí el problema no es un paro, aquí hay un problema mucho más grave, aquí hay un problema de gobernabilidad, ¿cierto? Por eso yo quiero hoy decir claramente que hay un problema de gobernabilidad. Para los alcaldes de las capitales del país, el problema no son las redes sociales, sino los mensajes disociadores que a través de ellas se difunden. Está bien que las redes sociales las utilicen decentemente para convocar un paro, pero no que las utilicen para generar violencia y pánico. De manera que este es un nuevo enemigo que le ha salido a la democracia. El presidente insiste en un gran diálogo nacional para resolver las quejas de los ciudadanos. Yo estoy convencido de que los procesos de conversación entre la ciudadanía siempre terminan en cosas positivas. Nosotros hemos fijado un proceso y un proceso que quiero acelerar cada vez más, de tal manera que nosotros, como gobierno, con todos los colombianos, podamos entender el clamor de muchos ciudadanos sobre temas específicos y dar soluciones concretas. Hoy el presidente discutió los problemas de la educación con varios invitados en la Casa de Nariño.
Bueno, y entre tanto, desde el Congreso de la República le pidieron al presidente que dialogue directamente con el Comité Nacional del Paro. Incluso se ofrecieron como mediadores de esta conversación. Durante 4 horas, voceros de las bancadas de los partidos políticos escucharon las peticiones del Comité del Paro e invitaron al gobierno a hacer lo mismo. Solicitamos al señor presidente de la República, como jefe de Estado, que considere la iniciación de diálogos o conversaciones directamente con el Comité Nacional de Paro. También criticaron al gobierno por las fallidas negociaciones con los líderes de las protestas. Lo lógico hubiera sido que estas demandas ciudadanas hubieran sido recibidas por el Congreso y por el presidente juntos, como instituciones dispuestas a oír. Pero yo no entiendo esas mesas de conversación lánguidas en donde van unos gremios que se representan a sí mismos. Pero aseguraron que están para mediar entre las dos partes. El Congreso no puede en este momento convertirse en un oxigenante más al incendio que se está viviendo en el país. El papel del Congreso no es un papel de pirómano, sino de bombero. Incluso les expresaron que muchas de sus peticiones se pueden tramitar vía Congreso. O lo que estoy proponiendo es que los partidos políticos colombianos se sumen al paro. Y sumarse al paro es sumarse a las soluciones que se están proponiendo por parte de los que están dirigiendo el paro nacional. Y eso significa un gran acuerdo nacional. Los integrantes del Comité Nacional del Paro resaltaron la actitud del legislativo. Lo he considerado histórico, es que es una decisión del legislativo que se aparta totalmente de la posición del presidente de la República, que es una posición absolutamente terca y ajena, ignorando lo que está pasando en el país. El compromiso que se ha asumido por parte del Congreso de la República a instancias de las bancadas es precisamente hacer las veces de facilitadores para que la negociación entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional se adelante en condiciones democráticas. Los senadores también se ofrecieron a laborar continuamente en el periodo de receso sobre las peticiones del paro. El alcalde Enrique Peñalosa señaló que los daños que sufrió la infraestructura de Transmilenio le costará a la ciudad por lo menos 5.000 millones de pesos y tardarían un par de meses en repararla. Eso va a tomar unos 2 meses para que quede en buen estado. Ya hemos reparado 6 de las estaciones. Ese no es un tema muy fácil ni muy inmediato, entre otros porque muchos de esos daños que se hicieron es equipos que toca importar, etcétera, no es que estén disponibles en el supermercado. Los gastos, como 5.000 millones de pesos, lo que es este daño a la infraestructura de Transmilenio solamente. La Policía Nacional presentó un cartel con los rostros de las personas señaladas de participar en actos vandálicos durante las protestas en las principales ciudades del país. Ofrecen una recompensa de hasta 3 millones de pesos por la ubicación de estos ciudadanos. Este es el cartel con 119 fotografías que dio a conocer la Policía Nacional para que la ciudadanía ayude a identificar a las personas que han participado en saqueos, disturbios, daños a bienes públicos y agresiones a uniformados en ciudades como Bogotá, Cali, Facatativá y otras regiones del país. Pretendemos darle rostro a las actuaciones vandálicas y desbordadas. Y con esto pretendemos que podamos ubicarlos y presentarles a nuestra ciudadanía que esos son los responsables del vandalismo, del desorden, del caos, de las heridas e incluso hasta los intentos de homicidio. La policía también presentó las armas que utiliza el Escuadrón Móvil Antidisturbios durante las manifestaciones, lanzadores de esferas, fusiles lanzagranadas y escopetas calibre 12 que disparan estos cartuchos, armas que supuestamente fueron usadas para dispersar las movilizaciones en donde el joven Dylan Cruz recibió el impacto que le causó la muerte. Jamás la Policía Nacional utiliza munición recalzada, es decir, munición que se utilice y vuelva a ser utilizada una segunda vez, jamás. 371 policías y 2 uniformados del ejército han resultado heridos en medio de las protestas. De regreso con ustedes y continuamos con la información. En la unidad de cuidados intensivos se encuentra el patrullero Arnoldo Veru Tobar, quien resultó herido por una papabomba durante una muy tensa jornada de protestas ayer en Neiva. Según el parte médico, su estado de salud es crítico. Trauma craneoencefálico severo, trauma facial, fractura de mandíbula, fractura y trauma en su brazo izquierdo y contusión pulmonar fueron las lesiones que recibió por un artefacto explosivo el patrullero Arnoldo Veru Tobar en medio de los disturbios en la Universidad Surcolombiana de Neiva.
En un comunicado, el hospital universitario entregó el parte médico del uniformado, que permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. En este momento se encuentra por la contusión pulmonar y por el riesgo que tiene de no poder asegurar la vía aérea. En este momento se encuentra en unidad de cuidado intensivo, en manejo, y aspiramos que su evolución sea satisfactoria. La situación del uniformado de 43 años despertó la solidaridad de la ciudadanía, que con velatones y cadenas de oración ruegan por la pronta recuperación del patrullero. Llamo a todo el país, a todos los que quieren como esa violencia, ya no más. O sea, ¿cuántos muertos más tienen que haber para que Colombia cambie? Las autoridades aumentaron a 20 millones de pesos la recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque. 3 sujetos que fueron capturados en los desmanes podrían enfrentarse a los delitos de terrorismo y porte de explosivos. El día de ayer, por parte de las personas que efectuaron alteraciones del orden público, la Policía Nacional dio captura a 3 de ellos. Los puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, especialmente por ataque contra servidor público, por el lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos. La labor del patrullero Arnoldo Beruto Var, en 15 años de servicio en la policía, ha sido destacada con 26 condecoraciones y felicitaciones de sus superiores. Vive en Neiva junto a su mamá y su hermana, que dependen económicamente de él. Y precisamente la policía divulgó un video que demostraría que la bomba que hirió a un policía en Neiva fue lanzada por un encapuchado. En el video se ve el momento en el que este encapuchado vestido de azul lanza una papabomba. En este plano no se observa con claridad el lugar en donde cayó y explotó el artefacto, pero en otra toma captada desde otro ángulo y compartida también por la policía, se aprecia cuando el explosivo lanzado impacta presuntamente contra el patrullero Arnoldo Beruto Var. Después aparece esta otra toma que capta claramente al encapuchado cuando lanza la papabomba y el estallido de la misma contra los uniformados. Evidentemente, este artefacto explosivo fue lanzado por una de las personas que estaban encapuchadas en el lugar, que estaban en esa actividad como tal irregular, y como claramente se ve toda la trayectoria del lanzamiento hasta que impacta a nuestro policía. La explosión ocurrida el 26 de noviembre en Neiva dejó otros 2 uniformados heridos. Seguimos pidiendo por su recuperación, no nos cansamos de decirlo. Y la vía panamericana fue objeto de bloqueos en esta nueva jornada de paro. Decenas de personas quedaron allí represadas. Hacemos contacto con nuestra corresponsal Andrea Sarria para que nos amplíe esta información. Hola, Andrea. Paula, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes. Mira, a esta hora la saludamos frente a la alcaldía de Cali. Este es el Centro Administrativo Municipal CAN, en el que, como les hemos reportado, ha sido escenario de cacerolazos, velatón y otras manifestaciones pacíficas que se han estado registrando desde el pasado viernes. Sin embargo, hoy a esta hora pues no se realizó ninguna actividad porque las concentraciones y marchas se realizaron en diferentes puntos de la ciudad. Pero hay que decir, Paula, que en el caso de Cali, por ejemplo, la situación estuvo muy calmada. Y usted lo decía, donde sí hubo inconvenientes fue en la vía panamericana, una vía muy importante que comunica con el suroccidente y hacia el sur del país, pero los indígenas allí decidieron salir a protestar, específicamente los indígenas de Caldona y de Santander de Quilichao. Ellos también decidieron salir a unirse al paro. No hubo problemas, no hubo enfrentamiento con la fuerza pública, en la carretera hubo policía, hubo SMAT, hubo ejército, pero sí hubo bloqueo por varias horas desde muy temprano de la mañana, y esto por supuesto generó, complicaciones en materia de movilidad para quienes iban y venían. En este caso hay que mencionar que hasta a esta hora los indígenas decidieron ya levantar el paro sobre esta importante vía como un gesto de buena voluntad para pedirle al presidente Duque que escuche, que se siente a dialogar y que tome decisiones, por lo menos en alguna de las peticiones que los indígenas también le vienen haciendo desde hace varios años. Esta fue la situación registrada en la vía panamericana. Aunque no hubo desmanes, enfrentamientos con la fuerza pública o heridos, la vía panamericana, que comunica al Cauca y Valle del Cauca y da paso al suroccidente del país, estuvo bloqueada en la nueva jornada de paro nacional este miércoles. Ni buses con pasajeros, camiones de carga ni carros particulares pudieron moverse por horas. Las ambulancias debieron sortear el trancón y tratar de sacar a los pacientes que venían del Cauca a Jamundí y Cali en el Valle.
Los indígenas de El Pital, corregimiento de Pescador en Caldono, y de Mondomo y Ovejas en Santander de Quilichao salieron a la vía e impidieron el paso vehicular. Los indígenas del Cauca, según anunció el CRIC, también piden ser escuchados. En el marco de la Minga Suroccidente se suma y respalda totalmente esta movilización nacional contra las políticas de empobrecimiento y despojo, contra la persecución a las organizaciones de derechos humanos, contra la persecución a los medios alternativos de comunicación. Se acordó la apertura de un corredor humanitario por Morales Suárez para permitir el paso entre el centro y sur del país. Luego, pasadas las 5 de la tarde, se dio apertura definitiva a la vía. Los indígenas del Cauca han dicho que la jornada de protesta podría extenderse con bloqueos esporádicos. Lo que se están haciendo son unas acciones políticas de manera intermitente, pero que la fuerza pública en estos momentos está concentrada ya y está provocando a que verdaderamente haya un paro. Un paro de la parte vehicular. El otro full. Pues miren, como ustedes lo escuchaban allí en la información, pues los indígenas en este momento están evaluando si siguen haciendo bloqueos esporádicos de la vía panamericana, una de las vías más importantes en este caso de comunicación del resto del país con el sur de Colombia. También lo que se ha definido hasta ahora por parte del Comité Regional Indígena del Cauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca, es que se cree una comisión del CRID que vaya hasta Bogotá a tratar de dialogar con el presidente Duque antes de tomar decisiones más drásticas como un bloqueo total de la Panamericana. Andrea Sarria, Red Más Noticias. Gracias, Andrea, por toda la información. El presidente de la ANDI cree que los promotores del paro ya consiguieron lo que buscaban, que no es bueno para la economía mantener las protestas y respalda el diálogo nacional para superar las dificultades y escuchar propuestas que les necesita el país. El presidente de la ANDI, Bruno Master, dice que los empresarios y los colombianos respaldan una protesta sin vandalismo. Encontramos gran valor el diálogo que se ha desatado, digamos, durante los últimos días como resultado de las protestas, las manifestaciones, los reclamos y las exigencias. Llama la atención por los efectos que pueda tener en la economía, el que se mantengan estos movimientos sin control y los mensajes que se envían. Claramente no estamos de acuerdo. Algunas de las exigencias, por ejemplo, de cambiar las estructuras de los organismos de seguridad o algunas de las exigencias, por ejemplo, de cambiar la estructura fiscal o la estructura financiera. De hecho, asegura que muchos trabajadores se están cansando frente a esta situación y que los objetivos más importantes de los promotores del paro se lograron. No estamos de acuerdo con que se trate o se intente mantener, digamos, un paro permanente porque ya se hicieron las expresiones, ya se logró convocar a una conversación. Es muy notoria la voluntad de tantos colombianos que han dicho nosotros, aunque estemos de acuerdo con algunos de los anhelos expresados el día del paro, queremos trabajar y necesitamos trabajar. El dirigente gremial también dejó claro que la solución es un diálogo nacional y que nadie puede hacer exigencias exclusivas. Esperamos además que sea una conversación amplia, una conversación no excluyente. Es tarea de todos leer muy bien lo que se dijo en ese momento y interpretar muy bien cuáles son las necesidades. La única manera de que Colombia mantenga su crecimiento y se puedan solucionar los problemas como el empleo es con trabajo. Y hacemos un llamado muy fuerte para que las personas que se manifiestan tengan mucho cuidado en no transgredir los derechos de la mayoría de los colombianos. Tengan mucho cuidado en que sus derechos y en cuidar el principio general que dice que los derechos de uno llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Y las protestas, atención a esto, se sienten en el mercado. Por tercera jornada consecutiva, el dólar aumentó su valor y alcanza su mayor cotización, 3.502 pesos con 92 centavos. Analistas de mercado ya habían llamado la atención frente a esta situación por la prolongación de las protestas sociales y la posibilidad de nuevos actos violentos que hasta ahora no se han dado. También hay temor por nuevos artículos que se le puedan sumar al proyecto de reforma tributaria que, recordemos, se encuentra en trámite en el Congreso. Y a esta hora hay muy buenas noticias para nuestro canal, para el canal Red Más. Por eso saludamos a nuestro director Giovanni Celis, quien se encuentra en estos momentos en la gala de los premios de periodismo Simón Bolívar. Giovanni, muy buenas noches. ¿Y cuál es esa buena noticia? Hola Paula, muy buenas noches. Pues estamos muy felices y estamos muy orgullosos en Red Más porque por cuarta vez uno de los integrantes de nuestra casa periodística es galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Y es nada más y nada menos que este fabuloso equipo de Zona Franca en cabeza de su director Daniel Pacheco, quien hoy nos honra nuevamente con este premio tan importante, el más importante del periodismo en Colombia, en el género de reportaje.
el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Felicitaciones, Daniel, y felicitaciones a todo el equipo que además ha hecho un trabajo maravilloso con un reportaje que fue galardonado por mérito, por bueno, por noticioso y además porque toca las fibras de este país. Felicitaciones, Dani. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a nuestros televidentes que son los que permiten que hagamos este periodismo. Y yo le quiero dar las gracias, por supuesto, al equipo de Zona Franca, a Juan Sebastián Correa, a Angélica Latorre. Juan Sebastián es productor, Angélica Latorre es periodista, a Camilo Quiroga y Ricardo Ahumada, dos periodistas que trabajaron en la entrega anterior de este especial. Fueron dos viajes, de hecho, a la Amazonía colombiana, a los departamentos más deforestados, al departamento de Caquetá y luego al departamento de Guaviare. Y nos pone muy contentos que hacer el periodismo que nos gusta hacer sea reconocido hoy por nuestros colegas y por el Premio Simón Bolívar. ¿Cómo fue ese reportaje? El reportaje arrancó de un programa de Zona Franca. Tuvimos un programa a propósito del tema de la deforestación que intuíamos era un tema importante, era un tema grave, y uno de los invitados nos dijo, si quieren verlo, vamos. Y hicimos una alianza para hacer periodismo hoy en día. Hay que hacer alianzas, una alianza primero con Visión Amazonía, que es una agencia del gobierno, y pudimos ir al departamento de Caquetá y allá nos dimos cuenta que el problema era enorme. Esa fue la primera entrega, donde vimos cuáles eran también algunas de las alternativas para frenar la deforestación, y luego recibimos unas denuncias que se hacían desde la región del Guaviare, denuncias que los periodistas de allí no podían sacar, y acudieron a nosotros con un gran trabajo de Angélica Latorre, un trabajo periodístico y un trabajo en la producción de Juan Sebastián. Volvimos a campo y logramos ponerle nombre propio por primera vez a algunos de los agentes políticos que están detrás de la deforestación, como lo es presuntamente el actual gobernador del Guaviare, Nevio Echeverri. Entonces fue un trabajo que combinó viaje, denuncia, investigación, periodismo que hicimos allá. Pues es una pieza periodística maravillosa, fabulosa, un gran trabajo, Daniel, lo felicito, usted como director de este gran programa, y nos enorgullece muchísimo a esta casa periodística, a Red Más, tener este gran programa, tener este producto y sobre todo que sea galardonado por el Premio Nacional de Periodismo, el más importante en nuestro país, y además se junta ya a esa ya colección que orgullosamente tenemos en nuestro canal ya de 4 reconocimientos. 4 reconocimientos, si no estoy mal, Giovanni, esta noche somos el único canal de televisión por cable que gana un premio esta noche. Hacemos un gran esfuerzo para estar en sus casas, para tener información al día, pero también para hacer periodismo investigativo, periodismo de reportaje, periodismo de inmersión, y lo hacemos con mucho gusto de poder entrar a la casa de nuestros televidentes. Si quieren ver el especial, esta noche, como yo estoy acá, no tenemos programa, pueden ver nuestro especial y mañana la segunda entrega. Es tan importante este premio, Paula, que Daniel se puso corbata por primera vez, desde que lo conozco, la primera vez que se pone corbata. Estamos muy orgullosos, Daniel, gracias por traer este premio a esta casa periodística y qué berraquera, y vamos Giovanni, a repetir este programa. Que ahora en cabeza de la dirección del noticiero de Red Más, vamos a contar, yo sé que con su apoyo para seguir haciendo estas cosas, como lo tuvimos con Juan Lozano, que fue importante durante la elaboración de esta investigación, nos dio mucho ánimo, y ahora contamos con usted para seguir saliendo a campo, así toque dejar algunos programas grabados. No importa, viene un reportaje y viene uno muy importante porque viene un viaje pronto, ¿no? Viene un viaje pronto, no lo quiero anunciar porque quiero ir tranquilo a región. Desafortunadamente mi parrilla de la próxima semana para los televidentes va a ser pregrabada, pero lo hacemos para poder hacer un periodismo distinto al mismo tiempo que estamos en la coyuntura diaria. Así será, Daniel, y obviamente tiene todo el apoyo, todo el cariño y todo el reconocimiento de Red Más, que finalmente es su casa. Vamos a comerciales y ya regresamos con más Red Más Noticias. Volvemos, un momento para la información internacional. Sigue las reacciones después de que Donald Trump anunciara que designará a los carteles del narcotráfico mexicanos como grupos terroristas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto. Y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana o cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir
Cooperación, sí. Intervencionismo, no. Así respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, después de que Donald Trump asegurara que designará a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. I don't want to say what I'm going to do, but they will be designated. I don't say what I want to do. Después de anunciar su decisión, destacó su buena relación con México. I've already offered Mexico. I like the president very much. I actually get along with this president much better than the previous president. And in theory, this president has socialistic tendencies, but I think he's a very good man. Aclaró que hasta ahora México no ha recibido ayuda de Estados Unidos. But I've actually offered him to let us go in and clean it out. And he so far has rejected the offer. But at some point, something has to be done. Trump aseguró que cada año están perdiendo a miles de personas a causa de la violencia en México, por lo que busca hacer lo necesario para combatir el narcotráfico. A través de un comunicado, el canciller Marcelo Ebrard señaló que buscará tener un encuentro con el gobierno de Estados Unidos para presentar la posición mexicana. México teme que la decisión afecte la soberanía de su país y que no sea más que una excusa para enviar tropas al otro lado de la frontera. Avanzan las investigaciones para un eventual juicio político contra Donald Trump. Después de una semana de receso, la investigación de la Cámara de Representantes pasará a una nueva fase, programada para el 4 de diciembre con una audiencia pública en el Comité Judicial, al que fue invitado el presidente Trump a presentar su defensa. El mandatario tiene plazo hasta las 6 de la tarde del 1 de diciembre para confirmar si él o su abogado asistirán a la audiencia. En España, el portavoz del Partido Ciudadanos de la Cámara de Valencia reprochó que su homóloga de Unidas Podemos haya llamado al Estado de Israel un Estado apartheid. En nombre del partido de izquierda español Unidas Podemos, su portavoz para el Parlamento valenciano, Nayara Dabó, mostró su apoyo al pueblo palestino, recordando que este viernes se celebrará el Día Internacional de la Solidaridad. Dabó celebró que hace un año la Cámara Valenciana se declaró espacio libre de apartheid israelí. Pero sí me extraña, señor Manolo Mata, y déjeme decirle que cuando alguien habla de apartheid en Israel y veo a gente del PSPV aplaudiendo, usted que habla de cambios, me extraña esa deriva y me pone triste. Toni Cantó, portavoz del partido Ciudadanos para el Parlamento valenciano, condenó lo dicho por su homóloga de Podemos y le recordó la diferencia entre el Estado de Israel y los palestinos. Si usted hubiera hecho este discurso que ha hecho hoy aquí en Israel, no hubiera tenido ningún problema. Si hubiera dicho lo mismo en Palestina, tenía todas las papeletas para acabar apedreada. Señoría. Apedreada por mujer y no ir cubierta. Apedreada por criticar a una dictadura religiosa y apedreada si por casualidad, ni lo sé ni me importa, perteneciera usted al colectivo LGTBI. Vergüenza, Podemos. Vergüenza condenar a la única democracia de la zona. Para nadie es un secreto que uno de los medios de comunicación favoritos del presidente Trump es Twitter. Hoy sorprendió en su cuenta con la siguiente foto. Miren el montaje que el presidente de Estados Unidos compartió a través de su cuenta en Twitter. Con el cuerpo de Rocky Balboa ha causado revuelo en las redes sociales. Los memes no se hicieron esperar. Al no tener epígrafe o comentario, crecen las especulaciones sobre el mensaje que estaría intentando transmitir con esta imagen que en cuestión de minutos se volvió viral. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $64.14 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.18. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,58% a 1.587 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.502 pesos con 92 centavos. El euro se cotiza en promedio entre 1.857 pesos con 70 centavos. Las cifras son los 980.000 pesos que se paga hoy en Colombia por la carga de café. Nosotros cerramos así este primer segmento informativo. Ya se preparan para entrar a esta mesa Mauricio Reina, Carlos Salas, a Camilo Margarita. Gracias por compartir con nosotros esta primera hora. Ustedes sigan con nosotros. Los dejamos por ahora con las imágenes internacionales del día.
así en materia con la información. Empezamos con este recorrido que ya les estábamos prometiendo porque miles de personas marchan a esta hora por las calles de Bogotá en cumplimiento del 7º día de protestas y el segundo paro nacional en una semana. Vamos a la Plaza de Bolívar, ahí está Eduardo Higgins. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo transcurre la jornada? Hola Paula, le quiero contar que el viernes pasado estuvimos aquí en la Plaza de Bolívar y asistimos a una de las manifestaciones más violentas del paro nacional que comenzó el 21 de noviembre. Y hoy, casi 8 días después, hoy miércoles, hemos regresado y le puedo decir que es una de las manifestaciones más pacíficas de estos días del paro. Vamos a decirle a nuestro camarógrafo que nos muestre lo que está sucediendo en la Plaza Bolívar de la ciudad de Bogotá, donde hay tensión, pero en términos generales no ha habido hechos que lamentar. ¿Qué pasó el viernes pasado y qué pasó hoy? Si bien las diferencias no son marcadas, existen otros puntos divergentes. Primero, el viernes pasado hubo mucho más manifestante, hubo mucho más afluencia de personas. Y es que la protesta apenas comenzaba y hoy, casi 8 días después, podemos decir que los manifestantes han estado en un proceso de agotamiento porque hoy ha habido menos afluencia de personas aquí en la Plaza de Bolívar. Segundo, la protesta de hoy fue una contraprotesta contra la violencia de los últimos días que cobró la vida del joven Dylan Cruz. Y tercero, los manifestantes han lanzado sus arengas gobiernistas, pero también llamaron a la cordura y han lanzado sus consignas pacifistas. Asimismo, bajó la intensidad de los cacerolazos, pero aparecieron más carteles y expresiones artísticas que llaman a la cordura y llaman a una Colombia pacífica. Veamos un informe que hemos preparado en la tarde de hoy para entender un poco más de la protesta de hoy en la Plaza de Bolívar. 7º día de paro. La multitud en la Plaza de Bolívar volvió a espantar a las palomas que en circunstancias normales atraen a los turistas. Esta vez volaron las arengas del inconformismo. Aquí, el himno nacional se convirtió en la más reciente elegía por las víctimas fatales que cobró el paro nacional. Una camiseta que dice love, amor. Es clarísimo su mensaje de hoy. Más amor y menos guerra. Siguen las reclamaciones. ¿Cuál es la tuya? La mía es por una mejor educación. Tengo una hija y pienso en el futuro de ella. Pienso en que tenemos que pensar en esa educación de calidad, en esa educación digna para todos los jóvenes, que no tengan ningún tipo de exclusión, que tanto urbana como rural, todos tengan ese derecho. La tarde se puso espesa y con las horas tomaron fuerza los mensajes pacifistas. Hoy tiene no uno, sino 2 corazones. Así es, pues 2 corazones que están vibrando por este sentir nacional, porque se está transformando no solo la política, sino se despierta la sociedad. Por eso hoy estoy acompañando a cada uno de estos compatriotas, porque no podemos seguir así, más vale que nos expresemos, siempre lo hemos hecho, pero creo que ya hay un momento y una emotividad distinta y por eso estoy hoy acá. Entre la multitud sobresalen las penúltimas cacerolas de la Plaza de Bolívar. Hubo pocas, pero igual se escucharon. El cacerolazo no se resigna a perder la jerarquía social que ha tenido en los últimos días. Pocas cacerolas hoy, pero las hay. Las hay y las tienen que seguir habiendo. ¿Cuál es su mensaje? No más violencia, más educación, más tolerancia y un cambio profundo en nuestra forma de pensar. La muerte de Dylan Cruz desarrolló otra forma de protesta pacífica. Los manifestantes apelaron a la música, a la teatralidad. No sé a quién entrevistarse, a Mayra o a Vladimir. Bueno, quiero decirte que yo soy el reportero. Quiero decirte que yo también soy un reportero. Estoy acá desde la Plaza de Bolívar informándole a todo el mundo. A NHP el Noticín, es decir, no hay presupuesto. Por un día no se presentaron confrontaciones entre la fuerza pública y los jóvenes que siguieron afincados en las calles. No obstante, entre las sorpresas de la protesta hubo un encuentro cercano del tercer tipo, entre el Bolívar que observa la plaza y un marciano carnavalero. Si no me falla mi Martian English, voy a preguntarle algo.
¿Qué mensaje hoy, séptimo día de paro? Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Esto es un llamado para todas las colombianas y todos los colombianos. El marcianito ha bajado a la tierra para dar un mensaje de amor, de fraternidad y de paz. Este es un llamado para todas las personas y en estos momentos a aquellas que nos están escuchando, el llamado es: salgan a manifestarse no por un llamado de violencia, no por polarizar las ideas de las personas. Salgan por amor, por unificación del pueblo. La marcha de hoy tuvo el mismo vigor de las anteriores, lo dijeron los vendedores de hamburguesas con cebolla bien picante, la que hace llorar como si fuera un gas lacrimógeno. ¿Qué tal las ventas? Bueno, un poco mejor, está mejorando, bueno, gracias aquí a la manifestación, pues. Hoy reina la paz aquí, y aquí estamos apoyando a todos. Lo que sea por la paz lo apoyamos hoy aquí. La protesta podría extenderse en los próximos días. Hoy fue ejemplarizante. Se pudo gritar sin necesidad de echar mano a la violencia de las últimas revueltas. En aquella esquina se escucha la música electrónica y en aquella el reggaetón. Puede hacer que siga este ambiente festivo en la Plaza de Bolívar. Esto es todo, Paula. Siga con más noticias en estudio. Eduardo, gracias. Muy buen resumen que nos entrega usted de lo que ha sido la jornada de manifestaciones allí en el centro de la ciudad. Y sí, ojalá sigan escuchando música electrónica, reggaetón y haciendo estos pedidos de forma pacífica. Seguimos el recorrido, nos vamos ahora para el norte de la ciudad, específicamente para la autopista norte, donde las marchas empezaron aproximadamente a las 2 de la tarde. Allá sigue Fabián Forero. Fabián, ¿cómo están las cosas ya a esta hora cuando finaliza este día? Paola, buenas noches. Pues hay completa normalidad aquí en el portal de la calle 170 con autopista norte. Las personas que venían caminando desde la Universidad Nacional, especialmente estudiantes de las universidades Nacional, Pedagógica y Digital, llegaron a este sitio y se han mantenido acá en una especie de plantón. Le están diciendo a los conductores que el que no pite no puede pasar, y hay muchas flotas, mucho transporte intermunicipal que no ha podido pasar y que no ha podido salir de Bogotá porque prácticamente está bloqueada la salida de Bogotá hacia el norte de la capital. Está bloqueado también el Transmilenio desde la calle 57 en Chapinero hasta el portal de la calle 170. Totalmente bloqueado Transmilenio en la parte norte, en la troncal norte de Bogotá. Ha llamado la atención sobre esto también el alcalde Enrique Peñalosa, quien dio un balance hace pocos minutos diciendo que pese a que la marcha, la movilización hoy fue en completa calma, no se presentaron hechos vandálicos, el tema de movilidad sí ha sido caótico porque muchísimas personas no han podido llegar a su casa, han tenido que caminar porque toda la avenida Caracas y la autopista norte ha estado completamente bloqueada. Vamos a hablar con algunas personas que están aquí. Señor, buenas, ¿cómo está? Señor, ¿hasta qué horas van a estar acá? La verdad no sé. Bueno, acá la gente dice que se van a mantener en este punto un plantón que se está realizando y también un cacerolazo impidiendo el paso de algunas flotas y de algunos buses del SITP que van hacia el norte de Bogotá. De hecho, Transmilenio que se han vandalizado cerca de 17 buses y una estación del sistema durante toda esta jornada. Nosotros vamos a estar muy pendientes en este punto. No se ve presencia del ESMAD de la policía, hay que decirlo, tampoco de la fuerza disponible de la Policía Metropolitana de Bogotá, mientras el reporte de la alcaldía es que las manifestaciones fueron en completa calma. Vamos a seguir muy pendientes en este punto. Fabián Forero, desde el norte de Bogotá, Red Más Noticias. Fabián, buenas noches para usted. Y sí, pues las imágenes hablan por sí solas, un importante flujo de gente a esta hora en ese plantón en el norte de Bogotá sobre la autopista norte. Y planteamos para ustedes nuestra pregunta del día.
que tiene que ver, como todos estos días, por supuesto, con la situación que vive el país. Después de 7 días de marchas que llevamos ya, ¿usted está de acuerdo con las protestas? Participen en nuestras cuentas de Twitter, de Facebook. Nos encuentran como @RedMasNoticias y ya saben que leemos sus comentarios, nos interesa saber lo que piensan hacia el final de esta emisión. El presidente Duque dio luces de qué sector político considera él estaría tras el caos y la violencia que se han desatado en las marchas. El señalamiento no vino solamente de parte del gobierno. Alcaldes que llegaron a la Casa de Nariño no tuvieron rodeos para señalar al exalcalde Gustavo Petro. En medio de la nueva convocatoria al paro nacional, el presidente aseguró que no dejará el país en manos de pirómanos que quieran generar caos y confusión en medio de la situación que atraviesa Colombia. Aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas. Esta mañana el presidente empezó a dar luces del sector político que, según el gobierno, estaría incitando a la violencia, aprovechando el clamor ciudadano. Cuando gané la presidencia de la República, esa misma tarde, quienes hoy incitan muchas veces a la violencia son los que se dieron a decir que iban a estar siempre en las calles, que no iban a dejarme gobernar, que lo que querían era inclusive que yo no terminara mi periodo. Y yo creo que con mi respuesta claramente usted sabe a quién me estoy refiriendo. Yo sé, y no se preocupe, que creo que ya sin tener que mencionar el nombrecito, usted ya lo tiene claro. Pero esa sensación no solamente es del presidente. Alcaldes que llegaron a la Casa de Nariño para cumplir con una cita que hace parte de la conversación nacional señalaron explícitamente a Gustavo Petro. Acá hay personas que han aprovechado esta crisis con beneficio político y eso no es justo. ¿Petro, alcalde? ¿Petro? Pero literal. Petro no tiene un interés diferente a simplemente él figurar y creerse el líder de esas marchas, que no lo es. Ya ha sido además desautorizado también por muchos de los organizadores de la marcha. Tras una reunión de varias horas con los alcaldes capitales, el llamado fue a la unión y no a la división. ¿Y le dice algo a Gustavo Petro, alcalde? ¿Cómo? ¿Le dice algo a Gustavo Petro que algunos sectores lo han criticado por esos mensajes? No, pero a Gustavo Petro y a todo el mundo. Aquí nadie puede ser incendiario en un país en el cual no hemos hecho sino apagar incendios durante 50 años. Este es un país distinto, donde la gente puede protestar, donde yo digo que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar civilizadamente. El alcalde actual de Medellín criticó una vez más los mensajes que podrían derivar en caos en las calles en medio de las movilizaciones. Petro parece como si no se hubiera desmovilizado. Y yo ese mensaje lo quiero mandar porque es increíble los mensajes que escuchamos en las redes sociales. El alcalde de Neiva, donde recientemente hubo varios heridos en medio de manifestaciones entre policías y ciudadanos, aseguró que cuando era joven estuvo en las calles también y que la salida es el diálogo y no la violencia. No es con una capucha, no es escondiendo el rostro, jamás escondí el rostro. No es a través de la incitación a la violencia como vamos a cambiar este país. El ex candidato presidencial Gustavo Petro se pronunció a través de redes sociales. No, Duque, el culpable del paro no soy yo, es usted. Es de tontos no mirar por qué una política pública produce el malestar y el rechazo de la mayoría ciudadana. Las mías, como alcalde de Bogotá, siempre gozaron de mucho apoyo popular. ¿Podría usted aprender de ellas? En su defensa también se pronunció el actual alcalde de Ibagué, que en su momento fue funcionario de Gustavo Petro cuando este estaba en la alcaldía de Bogotá. Aquí el problema no es Petro. Petro no es el que está sacando todos esos muchachos. Errada situación. Nunca había visto más compromiso de los jóvenes, que son muy diferentes a nosotros. Pero aquí el problema no es un paro, aquí hay un problema mucho más grave, aquí hay un problema de gobernabilidad, ¿cierto? Por eso yo quiero hoy decir claramente que hay un problema de gobernabilidad. Para los alcaldes de las capitales del país, el problema no son las redes sociales, sino los mensajes disociadores que a través de ellas se difunden. Está bien que las redes sociales las utilicen decentemente para convocar un paro, pero no que las utilicen para generar violencia y pánico. De manera que este es un nuevo enemigo que le ha salido a la democracia. El presidente insiste en un gran diálogo nacional para resolver las quejas de los ciudadanos. Yo estoy convencido de que los procesos de conversación entre la ciudadanía siempre terminan en cosas positivas. Nosotros hemos fijado un proceso
y un proceso que quiero acelerar cada vez más, de tal manera que nosotros, como gobierno, con todos los colombianos, podamos entender el clamor de muchos ciudadanos sobre temas específicos y dar soluciones concretas. Hoy el presidente discutió los problemas de la educación con varios invitados en la Casa de Nariño. Y mientras tanto, desde el Congreso de la República le pidieron al presidente que dialogue directamente con el Comité Nacional del Paro. Incluso se ofrecieron como mediadores de esta conversación. Durante 4 horas, voceros de las bancadas de los partidos políticos escucharon las peticiones del Comité del Paro e invitaron al gobierno a hacer lo mismo. Solicitamos al señor presidente de la República, como jefe de Estado, que considere la iniciación de diálogos o conversaciones directamente con el Comité Nacional de Paro. También criticaron al gobierno por las fallidas negociaciones con los líderes de las protestas. Lo lógico hubiera sido que estas demandas ciudadanas hubieran sido recibidas por el Congreso y por el presidente juntos, como instituciones dispuestas a oír. Pero yo no entiendo esas mesas de conversación lánguidas en donde van unos gremios que se representan a sí mismos. Pero aseguraron que están para mediar entre las dos partes. El Congreso no puede en este momento convertirse en un oxigenante más al incendio que se está viviendo en el país. El papel del Congreso no es un papel de pirómano, sino de bombero. Incluso les expresaron que muchas de sus peticiones se pueden tramitar vía Congreso. O lo que estoy proponiendo es que los partidos políticos colombianos se sumen al paro. Y sumarse al paro es sumarse a las soluciones que se están proponiendo por parte de los que están dirigiendo el paro nacional. Y eso significa un gran acuerdo nacional. Los integrantes del Comité Nacional del Paro resaltaron la actitud del legislativo. Lo he considerado histórico, es que es una decisión del legislativo que se aparta totalmente de la posición del presidente de la República, que es una posición absolutamente terca y ajena, ignorando lo que está pasando en el país. El compromiso que se ha asumido por parte del Congreso de la República a instancias de las bancadas es precisamente hacer las veces de facilitadores para que la negociación entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional se adelante en condiciones democráticas. Los senadores también se ofrecieron a laborar continuamente en el periodo de receso sobre las peticiones del paro. Pues séptimo día de manifestaciones, Mauricio, es lo que tenemos, estos los hechos más recientes. Lo primero aquí es destacar esta jornada que hasta ahora ha sido muy pacífica. Esperemos que termine así porque están dando un ejemplo de cómo sí se pueden elevar los pedidos con creatividad, de otra forma y sin vandalismo. Y lo otro que hay que resaltar pues es justamente lo que acabamos de ver, lo que pasó hoy en el Congreso con estos promotores del paro. Le pregunto yo, Mauricio, tanto interlocutor o mediador, como le quiera llamar, ¿le hace bien a esta propuesta del Gobierno de la Conversación Nacional o por el contrario le quita como liderazgo al Ejecutivo? Porque hoy es el Congreso el que dice que quiere mediar, pero recordemos que en días pasados la Procuraduría también entró como mediador, entonces hay como muchas voces intentando por cada lado una mediación. Sí, la pequeña diferencia es que el Congreso tramita las leyes de las cuales salen buena parte de las políticas que inciden sobre el país, la Procuraduría no lo hace. Sí, señor. Los buenos oficios de la Procuraduría son siempre bienvenidos, pero en este caso el Congreso empezó a hacer jugar sus fichas dentro de un juego que no se le habían dejado jugar. Pero déjeme, me refiero a ese último punto porque creo que hay 3 puntos que vale la pena destacar, Paula. El primero, usted lo mencionaba Eduardo Higgins en su nota, hasta esta hora, más o menos 8:17 de la noche, más o menos, hay un parte bastante satisfactorio desde la perspectiva de orden público, hay un parte bastante satisfactorio desde la perspectiva de no violencia. Y con eso ganan todos, con eso gana la protesta porque se legitima, con eso gana el gobierno porque entra a lidiar con este tema en el terreno político, que es donde se debe lidiar y no en el terreno de la confrontación. Con eso gana el país porque evita que la inestabilidad que proviene de la violencia y que atenta contra las instituciones empiece a descarrilar la economía, de la cual vamos a hablar en unos minutos cuando hablemos del precio del dólar el día de hoy. Todos ganamos con esta situación, bien por los manifestantes que han logrado hacer hoy una manifestación pacífica, bien por la fuerza pública, bien por el ESMAD. A veces se terminaban como tratando de cruzar y se evitaban, incluso en calles de Bogotá. Han circulado un video bastante significativo de miembros del ESMAD haciendo una chocolatada con la población en la localidad de Usme, es decir, un ambiente de concordia muy distinto al que se había vivido en días pasados, todo para bien de todas las partes que están vinculadas. Segunda dimensión, el hecho político.
Eduardo lo decía también en la nota, menos concurrencia en la Plaza de Bolívar que la semana pasada, menos concurrencia en las manifestaciones y en las marchas, pero eso no significa que lo que ustedes están viendo en las pantallas en este momento carezca de valor político. Al estar de lado hasta esta hora de la noche, los actos vandálicos y los actos de violencia adquieren mucha más importancia, el acto político de los manifestantes. Incluso el hecho de que se hubiera dado en Bogotá un episodio muy lindo para mucha gente y muy emotivo para mucha gente, que es el cacerolazo sinfónico en el Parque de los Hippies al norte de Bogotá, que fue una organización masiva de músicos y estudiantes de música de Bogotá que terminaron haciendo un concierto fantástico con gran participación de la población, le da un matiz totalmente distinto a esto. Y ustedes dirán, ¿pero qué? Si es que los conciertos eso no sirve de nada, ¿no ve que es que si no se rompen las estaciones de Transmilenio aquí nadie le para bolas a nada? Mentira, sí se le para bolas. El Comité del Paro salió fortalecido el día de hoy y ese es mi tercer comentario. El Comité del Paro dice, si a nosotros no nos paran tantas bolas en la presidencia, sí nos paran bolas, el presidente se reúne con nosotros 1 hora, 3 días después de que se empieza a reunir con otros, nos paran bolas más o menos chiquitas, digámoslo así, pues vamos a ir con otro interlocutor. Este es un Estado que tiene 3 ramas del poder, y una de las ramas del poder es la rama legislativa, muy significativa, porque allí están los partidos políticos todos representados, y porque además es la rama que tramita las leyes, y buena parte de lo que se está pidiendo por parte del Comité del Paro tiene que ver con iniciativas legislativas. Entonces, 2 fuerzas que habían estado más o menos ignoradas por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República hasta el día de hoy, una, el Congreso y los partidos políticos, y 2, el Comité del Paro, más o menos ignorados y más o menos soslayados, dicen, pues nosotros estamos aquí, tenemos cosas que decir, y el Congreso, que tiene cosas que hacer desde el punto de vista legislativo, se sienta con el Comité del Paro y hacen el acuerdo del día de hoy. El acuerdo que consiste esencialmente en que el Congreso dice, no es solamente mediador, como alguno de las personas que entrevistamos lo decía allí, no solamente mediador, el Congreso dice, vamos a oír la agenda completa del Comité del Paro, cosa que en el Ejecutivo no se ha hecho de manera juiciosa, y vamos a ver de esa agenda, ¿qué puntos concretos nos parecen relevantes para tramitar en la agenda legislativa corriente que tiene el Congreso en este momento, en la agenda legislativa que pueda ser de iniciativa congresional, es decir, que pueda salir de los mismos congresistas, e incluso en debates de control político que podamos hacer? Allí se fortaleció el Congreso en esta coyuntura, se fortalecieron los partidos y se fortaleció el Comité del Paro. Es decir, el día de mañana hay nuevos jugadores sobre el tablero. Paula dice, ¿eso es bueno, regular o malo? Creo que mientras más espacio haya para las salidas políticas a esta crisis y menos espacio haya para las salidas violentas, anárquicas y antiinstitucionales en esta crisis, todos ganamos. Vamos a ver cómo se sigue jugando esto, que es un tablero de una partida que va para largo. En la unidad de cuidados intensivos se encuentra el patrullero Arnoldo Veru Tobar, quien resultó herido por una papabomba durante una muy tensa jornada de protestas ayer en Neiva. Según el parte médico, su estado de salud es crítico. Trauma craneoencefálico severo, trauma facial, fractura de mandíbula, fractura y trauma en su brazo izquierdo y contusión pulmonar fueron las lesiones que recibió por un artefacto explosivo el patrullero Arnoldo Veru Tobar en medio de los disturbios en la Universidad Surcolombiana de Neiva. En un comunicado, el hospital universitario entregó el parte médico del uniformado, que permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. En este momento se encuentra por la contusión pulmonar y por el riesgo que tiene de no poder asegurar la vía aérea. En este momento se encuentra en unidad de cuidado intensivo, en manejo, y aspiramos que su evolución sea satisfactoria. La situación del uniformado de 43 años despertó la solidaridad de la ciudadanía, que con velatones y cadenas de oración ruegan por la pronta recuperación del patrullero. Llamo a todo el país, a todos los que quieren como esa violencia, ya no más. O sea, ¿cuántos muertos más tienen que haber para que Colombia cambie? Las autoridades aumentaron a 20 millones de pesos la recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque. 3 sujetos que fueron capturados en los desmanes podrían enfrentarse a los delitos de terrorismo y porte de explosivos. El día de ayer, por parte de las personas que efectuaron alteraciones del orden público, la Policía Nacional dio captura a 3 de ellos. Los puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación, especialmente por ataque contra servidor público, por el lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos.
La labor del patrullero Arnoldo Beruto Vara, en 15 años de servicio en la policía, ha sido destacada con 26 condecoraciones y felicitaciones de sus superiores. Vive en Neiva junto a su mamá y su hermana, que dependen económicamente de él. El presidente de la ANDI cree que los promotores del paro ya consiguieron lo que buscaban, que no es bueno para la economía mantener las protestas y respalda el diálogo nacional para superar las dificultades y escuchar propuestas que el país necesita. El presidente de la ANDI, Bruno Master, dice que los empresarios y los colombianos respaldan una protesta sin vandalismo. Encontramos gran valor el diálogo que se ha desatado, digamos, durante los últimos días como resultado de las protestas, las manifestaciones, los reclamos y las exigencias. Llama la atención por los efectos que pueda tener en la economía, el que se mantengan estos movimientos sin control y los mensajes que se envían. Claramente no estamos de acuerdo. Algunas de las exigencias, por ejemplo, de cambiar las estructuras de los organismos de seguridad o algunas de las exigencias, por ejemplo, de cambiar la estructura fiscal o la estructura financiera. De hecho, asegura que muchos trabajadores se están cansando frente a esta situación y que los objetivos más importantes de los promotores del paro se lograron. No estamos de acuerdo con que se trate o se intente mantener, digamos, un paro permanente, porque ya se hicieron las expresiones, ya se logró convocar a una conversación. Es muy notoria la voluntad de tantos colombianos que han dicho: nosotros, aunque estemos de acuerdo con algunos de los anhelos expresados el día del paro, queremos trabajar y necesitamos trabajar. El dirigente gremial también dejó claro que la solución es un diálogo nacional y que nadie puede hacer exigencias exclusivas. Esperamos además que sea una conversación amplia, una conversación no excluyente. Es tarea de todos leer muy bien lo que se dijo en ese momento y interpretar muy bien cuáles son las necesidades. La única manera de que Colombia mantenga su crecimiento y se puedan solucionar los problemas como el empleo es con trabajo. Y hacemos un llamado muy fuerte para que las personas que se manifiestan tengan mucho cuidado en no transgredir los derechos de la mayoría de los colombianos. Tengan mucho cuidado en que sus derechos y en cuidar el principio general que dice que los derechos de uno llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Las protestas se sienten en el mercado y por tercera jornada consecutiva el dólar aumentó su valor y alcanza su mayor cotización, 3.502 pesos con 92 centavos. Analistas de mercado ya habían llamado la atención frente a esta situación por la prolongación de las protestas sociales y la posibilidad de nuevos actos violentos que hasta ahora no se han dado. También hay temor por nuevos artículos que se le puedan sumar al proyecto de reforma tributaria que está en trámite en el Congreso. Pues ahora sí, Mauricio, démosle esa mirada desde la perspectiva económica de estos 7 días de manifestaciones, porque el dólar, pues ya lo estábamos contando, se hizo sentir, reaccionó y se fue para arriba. Se fue para arriba, Paula. Recordemos que esto es un tema que por una parte es común a toda la región, que está convulsionada, pero por otra parte tiene especificidades en el caso colombiano. Les doy el ejemplo de por qué es común a toda la región. Las monedas que más se han devaluado en los últimos meses son la moneda de Chile, la moneda de Colombia ahora y la moneda de Brasil, que son 3 economías, Chile y Colombia con los problemas políticos y orden público, pero Brasil con sus propios problemas de gobernabilidad y de la viabilidad que tiene Jair Bolsonaro de pasar o no pasar una reforma pensional. Allá tienen su propio rollo con su déficit fiscal y demás. Esas 3 monedas muestran que el tema es regional, pero uno no puede decir que es que Colombia va allí como si no tuviera su singularidad. Recuerden ustedes que en el caso de Colombia se unen 2 factores. Uno, el que las protestas empiezan finalmente a hacer mella en los agentes económicos, pero 2, que Colombia tiene una condición muy especial en la región. Colombia tiene el segundo déficit externo más grande, sacando a Venezuela por supuesto, después de Argentina en Sudamérica. Argentina más o menos 6% del PIB, Colombia más o menos 4% del PIB. ¿Qué es eso? Una cantidad inmensa de plata que hay que traer y conseguir para financiar ese déficit externo, que es lo que le vendemos al mundo menos lo que le compramos, y eso nos da un déficit de ese tamaño. Eso se financia o con deuda, o con inversión extranjera, o con distintos mecanismos de corto plazo también para poder traer dólares. En el caso en que se empieza a ver frágil la economía colombiana, el tener semejante hueco externo empieza a hacer mella sobre la moneda. ¿Y por qué puede ser que se esté percibiendo frágil ahora la economía colombiana? No solo porque los agentes económicos empiezan a percibir, hey, una cosa es un paro de un día, 2 días, 3 días, 7 días, vuelve y se convoca el paro, no se ven soluciones a la vista, se empieza a poner un poco en duda la capacidad de resolver el paro. Pero segundo, y muy importante, porque un anuncio de ayer del gobierno que registramos en este noticiero, que es incorporar en la reforma tributaria una serie de artículos que tienen un impacto social significativo para tratar de bajar un poco la temperatura del paro, tienen un alto costo fiscal.
Las medidas anunciadas por el gobierno el día de ayer valen entre 2 y 3 billones de pesos, le valen al gobierno al año, entre 2 y 3 billones de pesos al año. ¿Qué es eso? Eso es más o menos la tercera parte de una reforma tributaria anualmente como la que está en este momento cursando en el Congreso. Es decir, es tremendo costo para el gobierno. Y los agentes económicos terminan diciendo, ajá, entonces el gobierno que tiene un margen de maniobra político limitado, que tiene una favorabilidad limitada, está empezando a tratar de resolver el paro con unas medidas que descuadran las finanzas públicas que puede tener un efecto finalmente sobre la economía, yo como que empiezo a considerarlo dos veces. Esto no quiere decir que eso se vaya a concretar en últimas, ese hueco fiscal, porque el gobierno está pasando por el Congreso la reforma tributaria y hay que esperar que los congresistas sean suficientemente responsables, sobre todo ahora que se plantearon como interlocutores del comité organizador del paro, suficientemente responsables como para que si terminan dando ciertos recursos a partir de esas medidas, el devolverle el IVA a la población más pobre de Colombia, el bajarle los aportes de salud a los pensionados que ganan un salario mínimo de pensión, si están del lado de darle esas dádivas a los sectores de la población que se lo merecen, hagan recortes en otro lado. Por ejemplo, que miren a ver de dónde pueden, del actual proyecto de reforma tributaria, hacer algún tipo de ajustes de la que presentó el gobierno para equilibrar finanzas públicas. De cualquier manera, hoy se rompió el récord del precio del dólar para beneficio de exportadores, para perjuicio de importadores y quizás para que toda la economía se preocupe un poco, porque al subir el dólar sube el precio de importados, sube la inflación y vamos a ver qué tanto reacciona el Banco de la República subiendo tasas de interés y ahí nos empezaríamos a frenar todos. Ojalá esto sea cuestión de un día, mañana es feriado en Estados Unidos, lo que quiere decir que no se transa el dólar. Esperemos que el viernes se haya bajado la temperatura de todos, incluido de la tasa de cambio. Pasamos a otras noticias. El Ministerio de las TIC dice que los operadores y empresarios han manifestado interés en el proceso de subasta del espectro que se espera adjudicar el 20 de diciembre y con el cual se busca conectar a 20 millones de colombianos a Internet de banda ancha. Hoy se realizó una audiencia pública para conocer cómo avanza el proceso de adjudicación del espectro y las inquietudes de quienes tienen interés en participar. Hemos revelado el valor de reserva y hemos fijado unas condiciones que igual, como siempre, van a garantizar la puja y la maximización del bienestar social, que es lo que la ley nos dicta que tenemos que maximizar en este proceso. La ministra de las TIC, Silvia Constaín, dijo que la nueva resolución incluye las recomendaciones de los empresarios del sector y que el proceso cumple con los requerimientos. Y aquí, como siempre, lo que estamos jugando es a un escenario donde haya la absoluta certidumbre jurídica para los actores en el proceso. El ministerio insistió en que con la adjudicación del espectro se busca algo más que ingresos. Esta es una subasta que no está buscando entrantes nuevos, que no está buscando maximizar el ingreso financiero. Esta es una subasta que está buscando maximizar el bienestar social. Las condiciones están dadas para que todos los operadores puedan competir. Lo mejor que le puede pasar a Colombia es ver a toda la industria operando la banda de 700, porque eso va a significar más localidades cubiertas en las zonas rurales, donde nunca en la historia de este país han tenido una señal permanente, una señal estable. De acuerdo con el ministerio, en el proceso se garantiza la puja entre los operadores, ya que como quedó establecida la subasta, la demanda siempre será superior a la oferta. Hoy se cumple un aniversario poco afortunado para el país. Hace 30 años un avión de Avianca que partió de Bogotá hacia Cali fue detonado mientras despegaba. Este hecho, dentro de muchos otros, fue parte de una de las épocas más difíciles que ha vivido Colombia. Éramos una Colombia adolorida y sumida en el terror. 1989 fue un año de heridas imborrables. Rutinarios se habían vuelto los asesinatos, los carros bomba y los atentados. El país no salía de la conmoción por el magnicidio del entonces candidato a la presidencia Luis Carlos Galán en Soacha. Y justo en ese municipio, otra tragedia estaba por suceder. Era un lunes, ese 27 de noviembre. Y desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, un Boeing 727 estaba programado para ejecutar el vuelo 203 de la aerolínea Avianca con destino a Cali. Tan solo 240 segundos después de su despegue, a las 7:13 de la mañana, la aeronave estalló y quedó esparcida en Cerro Canoas, al sur de la capital.
De inmediato, medios de comunicación arribaron al lugar del siniestro que arrebató la vida a 101 pasajeros, 6 miembros de la tripulación y 3 personas que estaban en tierra. Sospechoso accidente circulaba en diarios y noticieros porque jamás un avión a al menos 10 o 12.000 pies de altura presenta fallas que generen su explosión. Las pistas para pensar que se trataba de un atentado fraguado por el cartel de Medellín en su declarada guerra al Estado por la extradición las dio un niño de 9 años residente en Soacha, que con un avión miniatura explicó a las autoridades cómo las alas de la aeronave se desprendieron y el cuerpo, dando vueltas, se precipitó contra el suelo. 3 días de meticulosa revisión de los restos reveló que en el asiento 15E estaba el explosivo que detonó el Boeing 727 justo al lado de una de sus alas. Además, el olor que era descrito por periodistas de radio a sus oyentes fue una pista clave. Era una mezcla de dióxido de carbono y carne quemada, evidencia clara de una detonación. Era un radio de 5 kilómetros de destrozos cuyas imágenes daban la vuelta al mundo y se sumaban a la estela de caos y dolor que el narcoterrorismo escribía. El cupo del candidato presidencial César Gaviria Trujillo para ese vuelo pudo ser la razón para detonar el avión. Aún así, el jefe de seguridad del que llegaría a ser presidente evitó que el destino hubiese sido otro. Investigaciones siguen en desarrollo y varias teorías han estado latentes para esclarecer realmente lo que sucedió hace 30 años. Aún así, colaboradores cercanos del mismo Pablo Escobar le atribuían el atentado. Aunque 3 décadas han transcurrido, Colombia no olvida la zozobra, el miedo y la tristeza de ese lunes, que hacía parte de una Colombia distinta, esa a la que le era difícil siquiera imaginar un futuro de paz. Por cuarta vez, uno de los integrantes de nuestra casa periodística es galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Y es nada más y nada menos que este fabuloso equipo de Zona Franca en cabeza de su director Daniel Pacheco, quien hoy nos honra nuevamente con este premio tan importante, el más importante del periodismo en Colombia, en el género de reportaje, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Felicitaciones, Daniel, y felicitaciones a todo el equipo que además ha hecho un trabajo maravilloso con un reportaje que fue galardonado por mérito, por bueno, por noticioso y además porque toca las fibras de este país. Felicitaciones, Dani. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a nuestros televidentes que son los que permiten que hagamos este periodismo. Y yo le quiero dar las gracias, por supuesto, al equipo de Zona Franca, a Juan Sebastián Correa, a Angélica Latorre. Juan Sebastián es productor, Angélica Latorre es periodista, a Camilo Quiroga y Ricardo Ahumada, 2 periodistas que trabajaron en la entrega anterior de este especial. Fueron 2 viajes, de hecho, a la Amazonía colombiana, a los departamentos más deforestados, al departamento de Caquetá y luego al departamento de Guaviare. Y nos pone muy contentos que hacer el periodismo que nos gusta hacer sea reconocido hoy por nuestros colegas y por el Premio Simón Bolívar. ¿Cómo fue ese reportaje? El reportaje arrancó de un programa de Zona Franca. Tuvimos un programa a propósito del tema de la deforestación que intuíamos era un tema importante, era un tema grave, y uno de los invitados nos dijo, si quieren verlo, vamos. Y hicimos una alianza para hacer periodismo hoy en día. Hay que hacer alianzas, una alianza primero con Visión Amazonía, que es una agencia del gobierno, y pudimos ir al departamento de Caquetá y allá nos dimos cuenta que el problema era enorme. Esa fue la primera entrega, donde vimos cuáles eran también algunas de las alternativas para frenar la deforestación, y luego recibimos unas denuncias que se hacían desde la región del Guaviare, denuncias que los periodistas de allí no podían sacar, y acudieron a nosotros con un gran trabajo de Angélica Latorre, un trabajo periodístico y un trabajo en la producción de Juan Sebastián. Volvimos a campo y logramos ponerle nombre propio por primera vez a algunos de los agentes políticos que están detrás de la deforestación, como lo es presuntamente el actual gobernador del Guaviare, Nevio Echeverri. Entonces fue un trabajo que combinó viaje, denuncia, investigación, periodismo que hicimos allá. Pues es una pieza periodística maravillosa, fabulosa, un gran trabajo, Daniel, lo felicito, usted como director de este gran programa, y nos enorgullece muchísimo a esta casa periodística, a Red Más, tener este gran programa, tener este producto y sobre todo que sea galardonado por el Premio Nacional de Periodismo, el más importante en nuestro país, y además se junta ya
a esa ya colección que orgullosamente tenemos en nuestro canal ya de 4 reconocimientos. 4 reconocimientos, si no estoy mal, Giovanni, esta noche somos el único canal de televisión por cable que gana un premio esta noche. Hacemos un gran esfuerzo para estar en sus casas, para tener información al día, pero también para hacer periodismo investigativo, periodismo de reportaje, periodismo de inmersión, y lo hacemos con mucho gusto de poder entrar a la casa de nuestros televidentes. Si quieren ver el especial, esta noche como yo estoy acá, no tenemos programa, pueden ver nuestro especial y mañana la segunda entrega. Es tan importante este premio, Paula, que Daniel se puso corbata por primera vez, desde que lo conozco la primera vez que se pone corbata. Estamos muy orgullosos, Daniel, gracias por traer este premio a esta casa periodística y qué berraquera, y vamos Giovanni, a repetir este programa. Que ahora en cabeza de la dirección del noticiero de Red Más vamos a contar, yo sé que con su apoyo para seguir haciendo estas cosas, como lo tuvimos con Juan Lozano, que fue importante durante la elaboración de esta investigación, nos dio mucho ánimo y ahora contamos con usted para seguir saliendo a campo, así toque dejar algunos programas grabados. No importa, viene un reportaje y viene uno muy importante porque viene un viaje pronto, ¿no? Viene un viaje pronto, no lo quiero anunciar porque quiero ir tranquilo a región. Desafortunadamente mi parrilla de la próxima semana para los televidentes va a ser pregrabada, pero lo hacemos para poder hacer un periodismo distinto al mismo tiempo que estamos en la coyuntura diaria. Así será, Daniel, y obviamente tiene todo el apoyo, todo el cariño y todo el reconocimiento de Red Más, que finalmente es su casa. Vamos a comerciales y ya regresamos con más Red Más Noticias. Volvemos con ustedes y en estos minutos finales, ustedes ya saben, los dedicamos a conocer sus opiniones acerca de nuestra pregunta del día. La recordamos, esto les preguntábamos hoy a ustedes a través de nuestras redes sociales. Después de 7 días de marchas, ¿usted está de acuerdo con las protestas? Pues bueno, han opinado y aquí los leemos. Nos dice Mi Sufrida Patria, así se hace llamar este tuitero. No estoy de acuerdo. Los microempresarios ya entramos en pérdidas por disminución en las ventas y falta de tiempos de producción en los turnos de la tarde-noche. Leemos también a Fabio Martínez, que nos dice: estoy de acuerdo con formas de manifestación popular como numeral, cacerolazo sinfónico. Expresiones de música y arte son las que reconozco en la Colombia que se escribe con P de protesta y no separa de la que se escribe con D de delincuente, vándalo y corrupto. Y también tenemos la opinión esta noche de Chalo Corredor, que nos dice: no, porque están perjudicando a los colombianos más humildes que sufren por falta de transporte y no pueden ir a trabajar, y si no trabajan no les pagan, y si no les pagan no hay cómo comer. El paro ya no tiene justificación, el diálogo ya está en proceso, la continuidad es política. Pues gracias a todos nuestros televidentes por participar en esta nuestra pregunta de hoy, con la que llegamos al final de esta emisión. Como siempre, les damos a ustedes las gracias por habernos acompañado, por informarse con nosotros, y la invitación de todos los días para ustedes también. Madruguen con nosotros desde la casa. 6 de la mañana en Red Más Conexión. Que descansen.